Muchas gracias, Luis Carlos. Muy buena tarde a todos. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué hace un director de una institución de salud mental en un foro como este? Les agradezco porque la salud mental necesita espacios como este para mostrarse, para manifestarse de lo que siempre hemos hablado, y es el estigma del paciente de salud mental. Muchos de nuestros pacientes de salud mental infortunadamente terminan tratados como un paciente crónico. El futuro de la salud mental, como vamos a ir desarrollándolo en esta corta charla, va buscando un enfoque diferente, va buscando el cómo nos integramos y cómo vemos a la persona con una enfermedad de salud mental como una persona que necesita más un entorno comunitario, pero es una enfermedad que siempre se manifiesta, que siempre se mantiene. Entonces, el objetivo de nuestra charla va a ser este. Uy, quedó cortado. Primero que todo vamos a ir abordando el para quién nos estamos proyectando, quiénes son realmente ese futuro de las personas en salud mental, desde el hoy y para lo que se viene. Vamos a hacer una pequeña mirada de si estamos mejorando en sí o no la salud mental, cómo ha sido ese comportamiento económico y cómo se ve lo que estamos invirtiendo de verdad en salud mental, cuáles son esas tendencias y desafíos, qué tipo de oportunidades futuras y si hay transformaciones disruptivas, de qué manera las podemos abordar, cómo van los modelos y los sistemas de atención en torno a la salud mental y algunos ítems muy básicos, lo que se está proyectando hacia ese futuro de la salud mental para concluir nuestra charla. Primero que todo, pues presentarles un poco nuestra clínica, la clínica Nuestra Señora de la Paz, así un breve slide, es la clínica más antigua de Colombia en salud mental, es una institución que tiene más de 300 camas, ubicada en el sector suroccidental. Es una clínica que pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y que ya hoy en sus 66 años de operación ha sido cuna incluso de la mayoría, por no decir de una gran parte, de los psiquiatras y profesionales de salud mental en Colombia. Entonces vamos a mirar un poquito qué están recibiendo las personas en salud mental. Desde el inicio de la pandemia, muy importante para la salud mental porque nos dio la oportunidad de un reconocimiento, un cambio en la mirada de salud mental. Antes el paciente era tratado en los manicomios, de pronto lo veíamos en un momento dado, y se ha venido transformando de tal manera que a partir de la pandemia, el gran volumen de la población, incluso hasta un 48%, sufrió algún padecimiento de salud mental. Y se hizo evidente la necesidad de la atención de una forma diferente. Estos son nuestros pasillos, hemos venido evolucionando de una forma importante y la salud mental también viene así. La salud mental no es de un manicomio, la salud mental es de un espacio agradable, confortable, que mantenga unos espacios seguros, unos espacios de tranquilidad para la persona y para la familia. La persona de salud mental busca manifestarse, busca expresarlo y en nuestros espacios puede encontrarlo. Históricamente, la salud mental en principio se ha venido manejando o se ha venido relacionando más bien con fenómenos espirituales, con fenómenos sobrenaturales, que inclusive llevaron a procedimientos cruentos como este que era la trepanación en un momento dado, donde la persona se trataba incluso con exorcismos, con muchas cosas, con mucho misticismo, y eso retardó el estudio y profundizar en la investigación en la salud mental. Hemos venido evolucionando de una manera muy fuerte y hacia lo que estamos viendo hoy es ese enfoque netamente científico. A veces incluso la salud mental se había alejado un poco de lo que era la medicina y se buscaba otro enfoque diferencial. De los 7.8 billones de personas que viven en el mundo, hoy estamos evolucionando y cada vez es más la probabilidad de una esperanza de vida al nacer mayor. En promedio el mundo ya está por encima de los 72 años de vida. ¿Eso qué implica? Cada vez somos más y somos más viejos. Si ustedes revisan dentro de sus análisis, la enfermedad de salud mental asociada en la vejez tiene una mayor incidencia. Adicionalmente de que no es solamente la enfermedad
mental, está asociada a otro tipo de patologías sobreagregadas. Entonces tenemos la pluripatología, en donde la salud mental muchas veces no la abordamos, se nos olvida, nos concentramos solamente en lo orgánico. Esta es la pirámide poblacional del mundo. Cada vez somos más viejos, somos menos los que estamos en la parte inferior, los niños. El índice de Gini, para los que no lo conocen, es el que me mira desde los diferentes aspectos qué tanto es la diferencia entre riqueza y pobreza en una población. Si ustedes ven, Colombia está en uno de los puntos más malos, por decirlo de alguna forma suave, en comparación de otros países. ¿Eso qué tiene que ver? Igual que la pobreza multidimensional, son aspectos que nos favorecen, son determinantes sociales que permiten el desarrollo de una gran variedad de enfermedades de salud mental. Está el comparativo de cómo es la esperanza de vida al nacer en Colombia, en América Latina y en general en el mundo. Colombia ha venido, a partir de sus desarrollos, de sus cambios, ha venido logrando mantener un posicionamiento y se ha mantenido igual, muy similar a lo que es América Latina. ¿Será que está mejorando la salud mental realmente? ¿Qué tanto es el efecto? Esta es la pirámide poblacional de Colombia. Para el año, para el año 2014, que era el grisecito, teníamos una base amplia, tenemos menos niños. 2005, esta era la base roja, muy amplia, y hemos venido disminuyendo. Progresivamente lo que se espera es que la pirámide poblacional se convierta en un barrilito. Todavía nos concentramos mucho en niños y que estamos pensando en nuestros adultos mayores, en nuestros viejos, que allí es donde prevalece mucho más la enfermedad mental y sin dudarlo lo que es la enfermedad crónica. La tasa de suicidio estandarizada por edades por 10.000 habitantes nos está arrojando un gráfico. Colombia se mantiene en general en un promedio como en América Latina. Tenemos países en donde se incrementa mucho más a pesar de sus condiciones de desarrollo. Esta es la tasa de suicidio de Colombia, del mundo, comparada con Colombia. Hemos venido también disminuyendo, pero el mundo viene disminuyendo en promedio mucho más de lo que se ve en Colombia. Todavía tenemos una afectación grave. Aquí es donde se viene trabajando desde la salud mental, pedir auxilio, llegar a un servicio oportuno y adecuado en un momento ideal, antes incluso de que lleguemos a un punto como este. Esta es la carga de enfermedad de salud mental. Colombia mantiene también un promedio como América Latina, incluso como Norteamérica. Hemos encontrado en otros países cómo se ha venido disminuyendo, pero Colombia tiene una gran carga de salud mental. Esta es la evolución de cómo estamos incrementando, casi que ya superando el promedio de América Latina. Aquí tenemos países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, que también tienen una gran carga, pero hemos incrementado y estamos por encima inclusive del mundo. Estados Unidos viene disminuyendo en los últimos años. Si miramos desde el punto de vista económico, no solamente para la salud mental, sino en salud en general, ustedes bien lo saben, Colombia invierte más o menos el 7.2% del PIB en lo que es los servicios de salud, siendo un país siendo un país que mantiene un porcentaje alto en general en los países de América Latina y bajo en relación a los países de la OCDE. Este es el porcentaje de gasto en comparación de los países de la OCDE, que todavía estamos muy lejos. Y si miramos esto es el porcentaje del PIB general de Colombia, el 7.2% en comparación de los otros segmentos financieros, servicios públicos en general, no me voy a detener en ello. Colombia tiene un punto muy importante, muy valioso, que nos ayuda a protegernos. Ninguno de los que estamos acá tenemos riesgo de quebrarnos por padecer algún tipo de enfermedad, inclusive una enfermedad crónica. Colombia maneja un porcentaje de gasto de bolsillo que se mantiene alrededor del 15.1%. Eso significa que hay un
esquema de protección económica, ustedes pueden enfermarse y los diferentes sistemas de seguridad nos garantizan que no van a dejar de recibir ingresos y adicionalmente que hay alguien que va a velar por su recuperación de salud. En América Latina ese porcentaje está muy superior, está en 30%. Para los países de la OCDE está alrededor del 13% y el mundo maneja alrededor del 18%. Si miramos a nivel de salud mental, de ese gran porcentaje de lo que se invierte en el mundo, en salud mental solamente estamos invirtiendo el 2%, pero vemos que la carga de enfermedad es superior incluso a muy cercana a enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, enfermedades pulmonares. Eso significa que estamos dejando un gran volumen sin manejarlo, sin invertir en ella. Entonces, un gráfico en cómo se está comportando el gasto en salud mental versus el PIB per cápita. Entonces vemos los diferentes países que más están invirtiendo y quiénes somos los que más estamos invirtiendo mucho menos. Colombia está como en la mitad más o menos. La carga de la enfermedad incluso en salud mental tiene unos porcentajes muy altos, como les decía, incluso muy relacionado a lo que se puede estar gastando para enfermedades circulatorias. 14% estamos a nivel mundial demandando en un volumen alto. En América Latina sí, el 2%, 34% de los años de vida vividos se ven afectados por enfermedades de salud mental. ¿Qué se viene? El futuro de la salud mental, así como el futuro de la salud, depende de cómo cada pesito que ustedes vayan invirtiendo en un servicio de salud de verdad se ve reflejado en un beneficio para el paciente, como nos lo muestra Michael Porter. Esto depende de todos esos cambios, de esas brechas, cómo las vamos a ir solucionando a medida que se va evolucionando. En salud mental es cómo lograr borrar esas brechas en el conocimiento clínico y científico. Hay una parte de investigación que es muy importante, que es muy valiosa. Cómo rompemos estos estigmas y los factores que impulsan la transformación de la salud mental, que podamos hablar tranquilamente en un escenario como este y buscar otros aspectos que de pronto están sin abordar, que hay necesidad de trabajar. Los sistemas de atención, en términos generales, todavía son muy ineficaces frente a lo que se requiere en salud mental. Ustedes están aquí porque queremos resolver un tema frente al paciente crónico. Y ese mismo tema, frente al paciente crónico, tiene mucho que ver con salud mental, que también en salud mental se encuentran nuestros pacientes, qué tanto sufren, qué tanto padecen, qué tanto es el nivel de ansiedad, de depresión, qué tanto piensan en suicidio, por ejemplo, y qué tanto estamos abordando este tipo de pacientes. La gestión de datos, ni se diga, pues hemos tenido un abordaje muy suave, por decirlo de alguna forma, frente a ello. Para esto pues hay que hacer una disrupción general, hemos venido trabajando frente a factores disruptivos que pueden generar ese cambio cultural, el cambio de comportamiento, el favorecer el acercamiento de las personas, el no esperar que las personas vayan simplemente al centro médico, sino que podamos acercarnos a ellos. En Estados Unidos el 60% de los estadounidenses entre 18 y 25 años ya están viendo el asistir a un profesional de salud mental como una fortaleza, no como un estigma, que de pronto todavía nos ha hecho falta un poco en nuestra cultura. Hay otros factores que favorecen y esos avances científicos, esas innovaciones, investigaciones innovadoras, esa transformación frente a biomarcadores, a identificar otras pruebas técnicas que nos corroboren y nos favorezcan el nivel de diagnóstico. Tener un mayor acceso a la atención y obviamente favorecer la investigación como tal. El poder ser también, como en otras enfermedades, consumidores empoderados, conocer mucho más de nuestras patologías, conocer un poco más frente al nivel de calidad esperado. ¿Qué oportunidades se van a crear a futuro? Las oportunidades es buscar una construcción de unos planes integrales que favorezcan realmente la atención del paciente en todos sus aspectos, no solo un enfoque desde el punto de vista orgánico, sino un enfoque multidimensional. Un mayor acceso a fuentes de información, a data, que podamos incorporarla en proyectos de investigación, incorporar sistémicamente nuevas tecnologías que se vienen formando, que se vienen transformando,
Integrar simultáneamente tratamientos preventivos, no esperar a la evolución y al desencadenamiento de enfermedades como tal para que no se cronifiquen. Y modelos de financiación basados en valor, que es lo que creo que nos va a servir mucho más en enfermedades crónicas, cómo transformarnos. Los trastornos de salud mental tienen una alta prevalencia a ser discapacitantes. Si una enfermedad mental se puede trabajar, por ejemplo, en un estado muy temprano, la esquizofrenia, en un primer episodio, la tasa de recurrencia y la tasa de discapacidad es mucho menor. Pero todavía no estamos preparados, hemos venido avanzando. Ya en la clínica hay varios estudios, incluso con universidades de Estados Unidos, que nos vienen mostrando cómo lograr un gran objetivo, que es evitar esa cronificación. El cómo los sistemas de los modelos de salud de la enfermedad general ha venido teniendo una transformación en salud mental, parte de un enfoque básico y la transformación ha sido diferente. El acercamiento de los dos modelos ha sido muy importante, hemos logrado grandes avances al transformarnos. Sobre todo buscar el cómo hacer del paciente de salud mental una integralidad en sus diferentes etapas y sobre todo buscando cómo incorporar la promoción para evitar llegar a estos niveles de cuidado y complejidad. La gestión clínica, los modelos comunitarios y la gestión integral de riesgo están muy presentes y son muy fáciles de desarrollar en lo que es la salud mental. Eso nos ha venido trabajando en cómo hacer nuevos tipos de alianzas con los aseguradores, en cómo transformarnos a modelos de riesgo compartido, para que el paciente de salud mental pueda tener un abordaje desde más temprana en la evolución de la enfermedad. Primero que todo, es muy importante recordar cómo el envejecimiento poblacional ha venido transformándonos, ha venido dejando una gran secuela de no solamente la multitud de enfermedades orgánicas por tener mayor nivel de esperanza de vida, sino cómo también se sobreagregan una gran cantidad de enfermedades mentales. El abordaje del paciente crónico debe integrar los dos componentes, tanto la salud mental como la salud orgánica. Desde el momento que inicia la pandemia, no solo los centros de salud general se vieron abocados a esa falta de estructura. En salud mental, incluso después de la pandemia, hemos visto grandes picos, es cuando más se generan consultas de urgencias, es cuando tenemos mayores niveles de hospitalización y los niños en especial se están viendo abocados a esto. El lograr frenar esa cronificación es fundamental. La falta de complementariedad, si nos quejamos en el paciente orgánico que no hay una integralidad en la atención, en el paciente de salud mental es peor. Yo debo captarlo muy oportunamente en etapas muy tempranas, enfocar su tratamiento e integrarlo nuevamente a la comunidad. Eso no puede ser por diferentes equipos, sino un mismo equipo en un solo modelo es lo que me permite llegar a esa complementariedad, a esa integralidad en los diferentes niveles de complejidad. Nos vamos transformando a un enfoque, de pronto suena un poco diferente y es a una medicina mucho más comunitaria, a que logremos devolver el paciente a su entorno familiar. Muchas de las familias de los pacientes de salud mental también tienen algún padecimiento de salud mental o tienen algunas condiciones complejas, pero lograr llevar el paciente a su entorno comunitario y acompañarlos permite que esta manifestación de la enfermedad se mitigue y lograr una persona más útil. Hay algunas tecnologías como más por datos curiosos que nos están ayudando. Hoy en día tenemos para algunos asistentes virtuales, unos chatbots, que incluso han logrado apoyar en identificar y frenar eventos de riesgo de suicidio y acompañan a los pacientes en los momentos de depresión o de ansiedad. Hay tecnologías que nos ayudan inclusive a organizar páginas web que nos van organizando la vida, que nos van organizando el tratamiento sin integración directa de un clínico, pero que permiten y que nos van generando una data de lo importante que es esa compañía y ese acercamiento frente a lo que se necesita. Ya se están trabajando en algunas intervenciones quirúrgicas incluso que nos permiten ayudar a mejorar ciertos estados.
En depresión, por ejemplo, ya hay unas intervenciones neurológicas que vienen avanzando progresivamente. Hay unas pruebas diagnósticas fenotipados que nos permiten diagnosticar con mayor precisión algunas enfermedades mentales, y ya se está haciendo la realidad virtual mucho más cercana para algunos tratamientos y ajustes en los comportamientos. No olvidar lo que se está viniendo en general, el costo, la calidad y el acceso a los servicios de salud, no solo en salud mental, sino en general, son uno de los cambios de paradigmas en el futuro. Lo que nos está marcando el perfil epidemiológico, cada vez somos más viejos y cada vez estamos con mayores niveles de enfermedad debido a una mayor expectativa de vida. Se está generando un mayor alfabetismo. Las personas que sufren de una enfermedad crónica, ustedes lo viven diariamente, son mucho más expertas a veces de su enfermedad que muchos clínicos. Encuentran fuentes de información adecuada. Nosotros tenemos que favorecer ese acceso y acompañar ese acceso para que haya una orientación justa. El cuidado de la salud siempre va a estar, como lo acabamos de ver, muy conectado a redes sociales, a toda esta interrelación, a esas soluciones móviles. Y qué mejor compañía, porque se vuelven mucho más oportunas. En la clínica tenemos una app que está hecha para depresión y ansiedad, y ya en 2 años que lleva de funcionamiento, hemos logrado demostrar cómo disminuye de una forma importante la tasa de hospitalizaciones de este tipo de pacientes, porque se logra una detección oportuna. Entonces, esto es muy importante. Viene genética y genómica y todo lo que es medicina personalizada, que progresivamente va acompañándonos, y esto también es muy importante. Ya el cuidado de la salud no es de cuidado solo, sino son grandes compañías que vienen trabajando de una forma muy fuerte. Esto muy corto, pero realmente es como una mirada a lo que estamos viviendo en la salud mental y hacia dónde queremos ir. Un escenario como este es muy importante. La invitación es a acercarse con nosotros, cualquier duda, pregunta que puedan tener y compañía que puedan hacer, bienvenidos. La salud mental está en un proceso de transformación. La pandemia fue un gran hito para poder abrirnos y para poder desestigmatizar lo que es la enfermedad mental. El paciente de salud mental lo que más necesita es eso, que lo acompañemos, que lo aceptemos, que podamos atenderlo oportunamente. Muchas gracias. ¿Preguntas? Doctor Mauricio, buenas tardes. No soy médico, así que me excusan si tal vez no uso el lenguaje o uso un lenguaje inapropiado en mi pregunta. Con esto de la salud mental que usted nos explicó, la incidencia de la pandemia en el tema de la salud mental, pienso yo que no solamente desde el punto de vista de los pacientes crónicos o el paciente enfermo, sino también de los familiares que acompañan ese trauma allí del familiar paciente crónico. Y usted decía que eso ha obligado a una transformación. Y usted hablaba que hace 2 años crearon un programa, algo así, que ha ayudado a verificar anticipadamente una patología mental, ¿cierto? Entonces yo me imagino que la pandemia también los obligó a ustedes, como a todo el gremio de la salud, a las citas, a la atención virtual y que todo haya sido virtual. Esa virtualidad que en un paciente de salud mental no es lo mismo, la virtualidad versus la cita presencial, donde uno puede, bueno, lo que trabajan en esa parte de salud mental pueden detectar cosas que la virtualidad, una pantalla les impediría, ¿cierto? Por el tema de, no se les impide a ellos verificar, no sé, gestos, yo qué sé. En ese tema de la virtualidad, me imagino que tienen un tipo de limitantes y cómo podrían ustedes trabajar o qué hay para trabajar en ese punto. Muchas gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias. Sí, el primer gran reto de la clínica en el momento de la pandemia fue transformarse a un mundo digital, porque muchos de estos pacientes necesitan una continuidad en su tratamiento, una orientación permanente, una entrevista con el psicólogo, con el psiquiatra. Nosotros manejamos más de 15.000 consultas mensuales en salud mental. Lo primero fue transformarnos a lo digital y lo que se esperaba era una gran deserción. Todo lo contrario, en la cercanía en la salud digital
favorece que el paciente tenga mayores niveles de adherencia. Incluso de pronto algunos han escuchado algo que se llama Hospital Día. Hospital Día nosotros lo manejamos por GRDs, tenemos para fármaco, para depresión. Tiene un mayor nivel de aceptación y adherencia al tratamiento, está por encima del 95%, a diferencia de lo que se vivía antes en la presencialidad, que estaba alrededor del 70%. Entonces el paciente en una ciudad tan compleja como la que vivimos, él encuentra en esto una solución que no tiene que desplazarse y puede permanecer más en contacto con su clínico. La virtualidad nos ha ayudado a favorecer ese acercamiento. Tanto así que la clínica ya no presta servicios de consulta solo para Bogotá, sino estamos ayudando a otras partes del país. Tenemos otros convenios y podemos hacer teleconsulta, hemos hecho inclusive casi que hasta fuera de Colombia, por la necesidad de este tipo de procesos. No sé si respondo a tu pregunta. Me parece muy importante uno de los planteamientos que usted hace en relación con promoción de la salud mental. Pero entonces cuando uno plantea eso o lo escucha, no puede dejar de pensar en la problemática de la pobreza, de la violencia, del desempleo, de todas esas condiciones sociales que son tan críticas, que llevan efectivamente a que haya mucha patología de todo tipo, entre otras mental. Cuando yo me desempeño yo soy médico del trabajo y me desempeño mirando el rol de los trabajadores y su riesgo psicosocial, que es considerado entre nuestro mundo del trabajo como uno de los más frecuentes. Pero no encuentra uno ninguna alternativa real, más que unas baterías que tratan de medir algo que me parece que es muy complejo de medir, pero que no hay alternativas de solución. ¿Cómo hablar de promoción real frente a esa situación que vive nuestro país? Los determinantes sociales de salud, como usted los menciona, es un tema de política pública, es un tema que no es incluso del sector salud, sino es un conjunto de los diferentes sectores de la política. No es fácil, nosotros lo vivimos a diario, encontrar un paciente, por ejemplo, que su familia llega y lo abandona y lo único que se espera, lo que ellos esperan es pagarla de la EPS porque sabe que se desentienden de él en una clínica de salud mental, una persona joven con posibilidades de recuperación. ¿Cómo hacer? Nos toca interactuar de una forma muy fuerte con todos los organismos del Estado para hacer esa recuperación de la familia, pero va más allá y es eso que usted dice. No hay empleo, no hay un empleo formal, no hay un empleo constante, las condiciones de vida, de vivienda, la misma formación, la educación, cómo influir en ellos. Entonces, de pronto, sí, de la política hay muchos aspectos que se han venido abordando, no digo que todos son malos ni todos son buenos, pero ya hay algunos aspectos que se vienen trabajando. ¿Qué hemos hecho nosotros desde la clínica? Y es tratar de romper el estigma. Nosotros empezamos ya a hacer muchos proyectos en donde la clínica parte de tener 378 camas, que es lo que estamos haciendo hoy, nos proyectamos en 10 años a tener tan solo 360 camas, disminuir la cantidad y mejorar la comodidad. Pero ¿basado en qué? En que nuestros modelos de atención no buscan que el paciente se hospitalice, sino que podamos trabajar más de la mano en la comunidad, entendiendo la limitación de que no vamos a poder resolver de pronto muchos de los aspectos sociales como tal de las personas. Sí hemos trabajado muy de la mano con aseguradores para poder llegar allá, llegar a la familia, llegar y trabajar con el conjunto familiar, desde el componente de salud. No es del componente de educación, no es del componente social como tal, pero sí hemos hecho algunas redes que nos apoyan en el camino. Creo que hay un camino grande para trabajarlo, como en todas las enfermedades, ¿cierto? Yo puedo tener EPOC, pero si tengo que estar trabajando en una cantera y ese es el único trabajo, pues ¿qué más hago? ¿Cierto? Me sigo enfermando. En las familias pasa lo mismo. Las familias son familias que tienen unos grados de disfunción social muy fuertes, muchas de ellas, una problemática y una carga social muy dura. Pero hemos trabajado con ellos y hemos buscado, a partir de otros componentes,
ayudarlos a través de ONGs en empleo y en otras situaciones, que algo son paliativos, pero ya depende de un nivel mucho más alto, más gubernamental, para poder interrelacionar. Un complemento y una pregunta: ¿cuál es el perfil epidemiológico en salud mental de los profesionales de la salud? ¿Qué nos puedes orientar con eso? No lo tengo específicamente para profesionales de salud, pero te puedo decir en Bogotá que sí es lo que predomina, y es la depresión y ansiedad, ¿sí? No está dado por un factor genético propiamente, sino tiene mucha influencia las condiciones sociales, ¿sí? Diferente, por ejemplo, a otras ciudades como Manizales, donde predominan los trastornos bipolares. Acá en Bogotá el trastorno bipolar es un porcentaje mucho más bajo. Y en un nivel intermedio sí podemos encontrar lo que es la esquizofrenia, las demencias y otras enfermedades. No sé si te lo respondo así. Sí. ¿Qué tipo de proyectos están buenas tardes. ¿Qué tipo de proyectos se están formulando para, digámoslo, combatir el estrés y la ansiedad del trabajo que nosotros tenemos como pues, personal de salud? Nuestro fuerte no ha desarrollado tanto la parte laboral, sí estamos incursionando en este momento con un par de aseguradoras y estamos trabajando de la mano haciendo chequeos ejecutivos, porque nos hemos olvidado muchas veces de que la salud mental también necesita una revisión preventiva. Eso nos ayuda a identificar algunos factores de riesgo previos sobre los cuales se definen algunas conductas preventivas. Es lo que hemos abordado frente al trabajo. Más lo que hemos trabajado es con las CPS, sobre todo y las prepagadas, buscando un acercamiento a las familias, que es donde encontramos una fuerte cantidad de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades de salud mental. Por allá había otra pregunta. Sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué estrategias implementan para permitir más el acercamiento a los pacientes? Es decir, frecuentemente se escucha no, la cita me la dan cada 3 meses, la cita dura 20 minutos, hay mucho trámite, no me autorizan, tanto que al final la gente deserta de este proceso. Al final la gente pues como que dice, ¿para qué si no estoy recibiendo una atención realmente efectiva y oportuna? ¿Qué estrategias implementan ustedes desde la clínica para contrarrestar esto? Respecto a las citas frente al acceso, hemos desarrollado, son modelos de atención. Nosotros estamos manejando la salud mental basada en GRDs. Eso significa que el psiquiatra no se enfoca en todas las atenciones, sino se va especializando por el tipo de enfermedad de salud mental. Hay psiquiatras especializados en depresión y ansiedad, en esquizofrenia, en trastornos bipolares. Y no solamente el psiquiatra, sino es un conjunto clínico. ¿Eso qué impacto tiene? Ya cuando hemos hecho el acercamiento con nuestros aliados estratégicos, el paciente entra a un modelo. Nuestro promedio de la oportunidad en citas está a 2 días. ¿Sí? Nosotros no tenemos un promedio alto, porque el paciente no entra al psiquiatra sin que lo necesite, entra al psicólogo o entra según el grado y el diagnóstico inicial, entras a un modelo de atención. Eso es lo primero. Segundo, la clínica viene desarrollando algunas otras estrategias a través de redes sociales, hemos buscado acercamientos, actividades para llegar incluso a las personas. En este momento estamos en el desarrollo desde enero de una emisora. Estamos haciéndolo a través de podcast en Spotify, valga la cuña, se llama Voz y Mente, en donde es un primer acercamiento. Los pacientes transmiten sus experiencias, sus enseñanzas frente a la vivencia de la salud mental, los mismos profesionales, y obviamente eso tiene un reflejo frente a la persona que tiene una misma dolencia y les ayuda a enfocarse y a empezar a trabajarlo. El siguiente paso es volverlo a YouTube o inclusive incorporarlo en un mundo más abierto a nivel digital, entre otras estrategias que venimos. No sé si te respondo tu pregunta. Es que tú mencionabas que actualmente están usando una app y quisiera saber, o sea, de qué manera los pacientes pueden acceder a la app, cómo funciona y cómo le da la atención. O sea, ¿es automático, es como un contestador automático o
más personal. La APP es Aló, aló. La APP es más es un desarrollo que se le da a ciertos pacientes hospitalizados, ¿sí? Que por sus condiciones necesitan un mayor acompañamiento. Ese es el primer eslabón que tenemos. Esta APP, lo primero es que tú ingresas tus datos y ella te va orientándose todos los días según tu estado de ánimo, cómo te vas comportando y te va diciendo qué probabilidad tienes de riesgo de recaer en tu diagnóstico. Adicionalmente, atrás hay un psiquiatra que se encarga de evaluar los comportamientos de las diferentes personas que están inscritas en este programa y va identificando factores de riesgo. Todo lo que nosotros manejamos es basado en riesgo. Y sobre eso empieza a ser llamado preventivo. Eso incluso son programas que nosotros no los tenemos ofertados a las EPS, sino vamos haciendo rastreo de los pacientes de riesgo. Y son pacientes que han estado en la clínica. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena tarde.